Las páginas de la palabra de Dios, de la Biblia. Espero que hayan traído su Biblia. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 2, en esta preciosa tarde, para estudiar un tema precioso que hemos titulado Los niveles de la bondad de Dios. Niveles o grados de la bondad de Dios. Romanos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Romanos capítulo 2, versículos del 3 al versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En medio de los primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en medio o de repente sobresale aún en el contexto de una serie de 23 pecados, desde la mentira hasta los homicidas. En el contexto de los primeros capítulos de Romanos, a donde se habla de la homosexualidad, donde se habla del lesbianismo y de actos vergonzosos que la humanidad comete en una humanidad dañada que ya estudiamos, de repente aparece el capítulo 2, versículos del 4 y el 5 principalmente, para volvernos a recordar la bondad, la misericordia, la longanimidad de Dios. Y esto no nos debe sorprender. El Dios de la Biblia actúa precisamente siempre en medio de la putrefacción y de lo más podrido del ser humano. Ahí es donde muestra su amor y donde se encarga de engalanarse el Dios de la Biblia, rescatando del basurero, del esterquiolero, de la basura, a los hombres y mujeres que Él ha decidido salvar. Es en medio de esta humanidad caída que el Hijo de Dios nació en Belén de Judea. Es en medio de una generación maligna y perversa que Él tomó la cruz y fue al Calvario, al monte Gólgota, a morir por tus pecados y por los míos. Es en medio de una generación reprobada moralmente, como lo fue la generación de Noé, que Dios levantó esa arca que tardó años Noé en construir para salvar a la humanidad de aquel entonces. Es en medio de la sodomía que Dios envía a sus ángeles y que Dios intercede con Abraham para saber si hay algún justo en esa tierra y que Sodoma no haya sido juzgada. En medio precisamente de la más grande profundidad del pecado es donde Dios se engalana mostrando su amor, su compasión y su misericordia a pesar de la putrefacción de nuestros pecados. Estos versículos nos llaman poderosamente la atención. El hombre de hoy, la humanidad de hoy, está tan acostumbrada a las bendiciones y a la misericordia de Dios que ya dan por sentado, sin darse cuenta de que reciben esas dádivas de Dios gracias a su longanimidad y a su misericordia. A veces, erróneamente,
El hombre piensa que Dios es demasiado bueno, Dios es demasiado misericordioso como para enviar a alguien al infierno. Y ese es el dicho de muchas religiones hoy en día. Dios es tan bueno y tan misericordioso como para enviar a cualquier persona al infierno. Pero ese pensamiento no es el pensamiento de la Biblia. Es la voz de la naturaleza caída del ser humano. Hoy vamos a analizar los grados, porque aquí hay grados de la bondad de Dios para con el hombre. Vamos a analizar a partir del versículo 3 y el versículo 4 para terminar con el versículo 5 en estos grados que el apóstol Pablo, cuando le dicta la carta a Tercio, inspirado por el Espíritu Santo, maneja en este precioso capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice el capítulo 2, versículo 3: ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Ese versículo ya lo estudiamos hace 8 días, cuando el apóstol Pablo habla ahora de un destinatario, de una persona donde cabemos todos. Es la confrontación a los moralistas de hoy, a los que te dicen que venir a la iglesia es para gente débil, que el acercarse al Señor, se entiende, es para la ex prostituta, el ex borracho, el ex parrandero. Pero hoy en día se levanta, como decíamos, la escuela de Séneca, de los moralistas de hoy, que creen que son muy buenos y que ellos no necesitan a Dios, que no necesitan acercarse a una iglesia, porque ellos son intachables en su manera de vivir. A este tipo de personas el apóstol Pablo ahora los confronta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas? También estudiamos la diferencia en el griego entre la palabra crino y la palabra anacrino, y vimos a qué se refiere el apóstol Pablo con la palabra juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahora el versículo 4, como ya es nuestra costumbre, iremos analizando ahora unas palabras interesantes en el idioma griego. Dice el versículo 4: o menosprecias. La palabra menosprecias en el griego es la palabra griega katafroneis. Katafroneis viene de la palabra griega katafroneo, con ph intermedia, katafroneo. ¿Y sabes qué significa cuando Pablo dice o menosprecias? O sea, o katafroneis o katafroneo. La palabra menospreciar ahí significa mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo en un acto de desprecio, de desdeño, desdeñar, hacer a un lado, menospreciar, tomar por poco la riqueza, dice Pablo, de la benignidad. Vamos a analizar palabra por palabra del versículo 3 y 4, principalmente el 4, para que veamos los niveles de la bondad de Dios. Repito, menospreciar es la palabra katafroneis, es la acción continua del ser humano por desdeñar, despreciar, mirar hacia abajo en un acto de desprecio, no de humildad, sino de desprecio. De ahí viene, ¿verdad?, que cuando dicen, uy, me miraste pero de arriba hacia abajo, ¿no? O me desprecias, así se te quedan viendo o te recorren con la mirada de una forma despectiva y despreciante, te miran desde abajo hacia arriba como diciendo, ¿y tú poca cosa? ¿Tú quién eres para decirme? Esa es la idea que expresa Pablo. ¿Eres capaz de menospreciar al Señor de esa manera? Hermanos en Cristo, de acuerdo a la Biblia, hay personas que son capaces de hacer eso, como lo vamos a ver.
Personas que desprecian, que miran hacia abajo en un desprecio, y a continuación habla de la riqueza. La riqueza de los atributos que son propios de Dios, y que en este caso es el atributo de la bondad o de la benignidad. La palabra benignidad en el griego, Christoteitos, se las voy a deletrear. C-H-R-E-I-S T-O-T-E-I-T-O-S. ¿Qué dice? Esa es la palabra griega para la palabra benignidad. ¿Y qué significa Christoteitos en el griego? La bondad expresada mediante favores. Dios expresa su bondad incluso hacia el hombre pecador, extendiendo sus favores a quien nada merece. Esa es la palabra Christoteitos en el griego, benignidad. Es Dios expresando su bondad hacia el hombre pecador, extendiendo sus favores hacia quien ninguno de nosotros lo merezca, o hacia quien nada merece. Dice entonces Pablo, habrá personas capaces de menospreciar esos favores recibidos de parte de Dios, que Dios es tan bondadoso que extiende sus favores hacia toda persona que nada merece. Esa es la idea que maneja Pablo aquí. Después viene otro nivel. Entonces, primer nivel, benignidad. En segundo lugar, habla de la paciencia de Dios. La paciencia viene del griego anocheis o anecho, es un verbo en el griego. Y la palabra anocheis o anecho como verbo en el griego de paciencia significa retener. ¿Qué significa esto? Es el acto por el cual Dios retiene su ira y no descarga de manera instantánea su ira sobre el pecador cuando éste peca. Eso es el verbo anecho en el verbo griego. Eso es la palabra anocheis, paciencia. No es upomone, porque en el griego hay otra palabra para paciencia que es upomone. Aquí no se empleó upomone, aquí se empleó la palabra retener. Dios retiene su ira, no la descarga al instante sobre el pecador cuando éste peca. Y en tercer lugar, el tercer nivel, una palabra que tal vez no estamos muy familiarizados con ella, pero aquí está escrita por el Espíritu Santo: la longanimidad. Macrotumias en el griego. Macrotumias. ¿Sabes qué significa eso? Larga espera. Lento para castigar, lento para la ira, retener también en cierto sentido. Y la palabra anocheis de paciencia también es contener o cese de hostilidades. Todas estas palabras son muy importantes para entender el carácter de Dios en los niveles de su bondad. Entonces, la palabra longanimidad, macrotumias, significa larga espera. Lento en castigar, lento para la ira. Eso es macrotumias y es propio del carácter de Dios. Ahora bien, en primer lugar, dice Pablo,
¿Acaso menosprecias? ¿Acaso haces a un lado, desdeñas, número 1, la bondad de Dios? Número 2, la paciencia de Dios. Y número 3, la longanimidad de Dios. Y viene ahora la aplicación práctica de este versículo. Cuando la bondad de Dios se termina, le queda la paciencia. Y cuando la paciencia de Dios termina, ¿qué le queda? La longanimidad. ¿Se entendió? Otra vez. Tú el día de hoy estás vivo por esto. ¿Por qué? Porque ve el versículo 4. ¿Acaso ignoras que su benignidad te guía hacia dónde? Al arrepentimiento. Si hoy estás vivo, si el día de hoy el Señor te permitió abrir los ojos, si Dios el día de hoy te permitió respirar, porque perdónenme, hermanos en Cristo, cada bocanada de aire que estás dando ahorita, cada bocanada de aire que entra por tu nariz y que está entrando a tus pulmones, tiene su origen no en las cuestiones de la naturaleza del oxígeno, tienen su origen en la bondadosa y generosa provisión de Dios para ti. Cada bocanada de aire que ahorita estás respirando y que entra en tus pulmones tiene el propósito de entender que es un Dios de bondad para ti, un Dios paciente contigo, y que cuando se acabe su bondad y se acabe su paciencia, te queda como último recurso la longanimidad. Esa larga y bendita larga espera de Dios. Para que te arrepientas. Porque una vez que dejes de tener esas bocanadas de aire en tu vida, Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este es el nivel de la bondad de Dios. Primero, entender que Dios expresa su bondad hacia el hombre pecador, hacia todo hombre, no importando el listado de 23 pecados del capítulo 1, verso 29, verso 30, verso 31 y 32. Es el Dios bondadoso contra el injusto, el Dios bondadoso contra el fornicario, el Dios bondadoso contra el perverso, el avaro, el malo, el que tiene envidia, el homicida, el contencioso, el engañador, el maligno, el que murmura, el detractor, el aborrecedor de Dios, el que es injurioso, el soberbio, el altivo, el que inventa males, el que desobedece a sus padres, el que es un necio, el que es un desleal, el que no tiene afecto natural, el que es implacable y el que no tiene misericordia. Con ellos Dios tiene bondad. Bondad muestra sus favores a quien nada merece. Y después de la bondad viene el siguiente nivel, la paciencia. Dios retiene, Dios no contiende, Dios hace una tregua contigo, cesa su malestar, su ira, cese de hostilidades. Es el término en la milicia en un conflicto de guerra, el cese de hostilidades. ¿Qué significa cese de hostilidades? Que no va a pelear. Primero, muestra bondad. Segundo lugar, muestra cese de hostilidades. Se llama anocheis en el griego, paciencia, se traduce aquí. Paciencia, no va a contender contigo. Y en tercer lugar, la longanimidad. Tardará mucho en airarse. Si la bondad se agota, porque aviso, claro que se agota la bondad de Dios. Pregúntele a la generación de Noé. Él extendió su favor hacia todos. Noé construye un arca, y el arca no se construyó de la noche a la mañana. Fueron años en que Dios mostró su bondad.
mostrando su favor a quien no lo merece. Después de haber agotado la bondad, vino la paciencia. No juzgó de manera inmediata, cesó su hostilidad. Él esperó tiempo, su paciencia. Y cuando la paciencia se agotó, Dios cerró la puerta del arca y vino el juicio. Ahí agotó Dios bondad, paciencia y por supuesto la longanimidad. Porque fue una larga espera para ver si había otro arrepentido que entrara al arca con Noé. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Lo mismo ha pasado con Nínive. Lo mismo pasará con estos tiempos hoy en día. Lo mismo pasará con toda familia hoy, con toda persona hoy que está enlistada tu vida, tu carácter, tu conducta, tu radiografía, tu podrido corazón en el capítulo 1 de Romanos, de los versículos 29 al 32. Esa radiografía que Dios tiene de ti, aún ahí Dios mostrará bondad, paciencia y longanimidad para contigo. Por eso hoy respiras con esas bocanadas de aire, porque están conjugadas estas tres cosas a tu favor. Cuando se agota la bondad, le queda la paciencia. Y al agotarse la paciencia, le queda finalmente la longanimidad, que también algún día terminará. Pero pasa algo curioso. Acompáñenme ahora, sí, vamos a rápidamente varios pasajes de la Biblia. Aparece algo curioso en el libro del profeta Oseas. En el capítulo 11, en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 11, versículo 12, en el Antiguo Testamento. Oseas está después del libro de Daniel, porque aparece algo impresionante con la naturaleza nuestra. Y aunque vamos a leer un poco del diagnóstico del pueblo de Israel, aquí yo estoy impactado del corazón humano. Porque el corazón de este pueblo también es el tuyo y el mío en muchas ocasiones. Tal pareciera que entre más gracia muestra Dios, entre más oportunidad de arrepentirte Dios te da, mayor es el engreimiento del ser humano, el engreimiento de su pueblo, Increíble que entre más gracia te da Dios, más oportunidades te da Dios, más te creces en tu engreimiento, en tu orgullo y en tu soberbia, y desairas, desprecias, como dice Pablo, menosprecias la gracia de Dios para contigo. Veamos este cuadro terrible en el libro del profeta Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 12. Vamos a leer Oseas capítulo 11, primero versículo 3. Vámonos en orden. Oseas capítulo 11, verso 1. Vámonos por ahí. Oseas capítulo 11, verso 1. Escucha. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2. Cuanto más yo lo llamaba, ¿cuál era la reacción? ¿Te identificas con eso? Más te llama el Señor y tú más te alejas. Cuanto más te llama el Señor, más se alejaba de mí. Lo peor es que se iban tras el mundo de la idolatría de aquel entonces. La palabra Baal significa Señor en el hebreo. Los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar a Efraín, al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció, ayúdenme con los niños por favor,
y no conoció que yo le cuidaba. Quiero que noten la reacción. Dios extiende su amor, su bondad. Entre más te llama, más te alejas de mí. Se fueron tras los ídolos. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, pero no conoció que yo lo cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje. ¿Son cuerdas de qué? De amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, y aunque tú sabes que Él es el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Y Dios aplica lo mismo para nuestros tiempos. Si analizamos con cuidado el versículo 11, y aunque este versículo se aplica a Jesucristo cuando fue a Egipto, sin duda hay una aplicación muy hermosa para los cristianos en el verso 1, porque de ahí te sacó el Señor, te sacó de Egipto, te sacó del mundo y de ahí te llamó. Una vez que te llamó, versículo 2, si tú no decides seguirlo con todo tu corazón, consagrar tu vida a Él, Él te va a llamar. Si te sacó del mundo es con un propósito. Si te llamó es con un propósito, y ese llamado lo tienes todos los que se dicen cristianos. Todo cristiano tiene un llamado de parte de Dios. Unos para una cosa, otros para otra cosa, pero tú tienes un llamado de parte de Dios. Y en esta tarde, el síntoma de reacción de una persona alejada de Él, que menosprecia su bondad, su paciencia y su longanimidad, es esta: entre más te llama el Señor, más te ensoberbeces y más te alejas de Él. Él te ha enseñado, versículo 3, el Señor te ha tomado en sus brazos, pero tú crees que el que te cuida es otro, cuando no sabes que todo lo que el Señor ha hecho viene de Él. Su cuidado, su sustento, tu provisión de alimento, todo lo que Dios ha hecho por ti es por Él, pero no conociste o no quieres conocer que Él es el que te cuida. Por si fuera poco, el Señor insiste en explicarte a qué grado te anhela. Y te anhela de una forma impresionante, que con cuerdas te quiere amarrar, te quiere atrapar en su amor y te quiere traer a Él con cuerdas de amor. Pero no quisieron. Versículo 7. Si mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, y a pesar de que me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Este es el diagnóstico que Pablo entonces en Romanos nos presenta ya bajo el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel fue capaz entonces sí de menospreciar la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios, tal como Pablo lo expresa ahora en el Nuevo Testamento. ¿O acaso tú eres capaz de menospreciarlo también? Nos deja el Espíritu Santo una descripción tremenda y triste de lo que pasó con la nación de Israel, precisamente cuando dejaron al Dios vivo y verdadero y hicieron caso omiso de su bondad, de su longanimidad, de su paciencia. Vamos a analizar el libro de Job. Ahora, Job capítulo 12, versículo 10, en el Antiguo Testamento también. Job capítulo 12, versículo 10. Cada bocanada de aire que entra por tus pulmones tiene su origen en la bondadosa y generosa provisión de Dios. Job capítulo 12, versículo 10. En su mano, en la mano de Dios está el nefesh de todo ser viviente, el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Dependes de Él. La vida tuya depende de que Dios así lo decidió hoy para que amanecieras y respiraras.
Esta bondadosa provisión de Dios, su generosidad, su provisión, es una realidad en la Biblia. En el Salmo capítulo 33, verso 5. Salmo 33, verso 5 también ahora en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Capítulo 52, también del libro de los Salmos, capítulo 52, versículo 1. 52, 1 de los Salmos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Salmo 107, versículo 8. Salmo capítulo 107, versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 119, verso 68. 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Salmo 145, versículo 9. 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y a pesar de que podríamos seguir pasajes, proverbios, salmos, libros, cartas, con respecto a la bondad de Dios, hay gente capaz de menospreciarla. Su benignidad manifestándose en cada uno de nosotros, procurando satisfacer tus necesidades y protegiéndote. Su paciencia, no castigándote, no derramando su ira de manera inmediata al hombre, sino que muestra su paciencia retardándose su ira. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pedro, ya ahora bajo el Nuevo Testamento, en segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, y esto se aplica para el día de hoy, para nuestros tiempos tan difíciles, apocalípticos que estamos viviendo. El Señor dice, segunda de Pedro 3, 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en tercer lugar, su longanimidad, como ya lo dije, es esa larga espera, lento en castigar, lento para irarse. Oh Dios, grande es tu misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que el hombre se arrepienta. Hermanos en Cristo, hoy tenemos algo de que arrepentirnos. Hoy es el momento. Solo tú en tu intimidad sabes de qué te tienes que arrepentir o qué tienes que cambiar en tu vida. Hoy es el día. Hoy es el momento. Gracias a esa bondad, gracias a esa paciencia y gracias a la longanimidad de Dios que no te ha llevado, es porque hoy tenemos de qué arrepentirnos. Volviendo rápidamente a tocar algunos aspectos de la bondad de Dios para que quede un poco claro, y con esto terminamos. Voy a filosofar un poco con el tema de la bondad, desde el punto de vista bíblico, desde luego. Dios es la suma perfecta, la fuente y el estándar de lo que es sin menoscabo, virtuoso, beneficioso y hermoso. A esto, desde el punto de vista filosófico cristiano, digámoslo así, se llama el bien absoluto. Dios es la suma perfecta, la fuente y el estándar de lo que es sin menoscabo, virtuoso, beneficioso y hermoso.
el bien absoluto. Pero de acuerdo a la Biblia, ese bien absoluto solo lo tiene Dios. No hay nadie bueno sobre la faz de la tierra excepto Dios. Hoy en día, en los discursos de la política de hoy, se dice que el pueblo es bueno, y no es así. No es verdad. No es verdad que el pueblo, sea el pueblo mexicano, sea el pueblo norteamericano, sea el pueblo judío, no es verdad. El diagnóstico que da la Biblia no es así. El único que puede ostentar el carácter y el atributo de bueno como absoluto es Dios. Nadie más. Comprobémoslo en la Biblia, porque en los discursos políticos es muy fácil decir lo que sea. Pero cuando abrimos la Biblia, Mateo capítulo 5 versículo 48 me dice algo impresionante respecto a esto de la bondad en Dios. Mateo capítulo 5 versículo 28, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Marcos capítulo 10 versículo 18. Marcos capítulo 10 verso 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno. Marcos 10, 18. Ninguno. Y doña Teresa de Calcuta y don Panchito en el Vaticano y el Dalai Lama en el Tíbet, menos dicen algunos, ¿no? No. Y el señor arzobispo del estado de Morelos y los pastores que ahorita predican en sus iglesias, nadie más que Dios. Nadie es bueno más que Dios. Lucas 18, 19. Lucas capítulo 18 versículo 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Todas las criaturas entonces, todos nosotros que no entramos dentro de la bondad porque no somos buenos, entonces nosotros necesitamos o estamos llamados a alabar al único que es bueno, la bondad de Dios. Escúchame, tú en esta tarde veniste al servicio dominical porque hemos venido, entre otras razones, a alabar su bondad. Primera de Crónicas 16:34. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos van a enseñar cuál es la razón. Entonces, si yo entiendo que es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, el único que ostenta ese carácter, Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 34 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, su misericordia es eterna. Segunda de Crónicas capítulo 5 verso 13. Qué amolada los que no traen Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 5 verso 13. Dice en el segundo libro de las Crónicas capítulo 5 versículo 13: cuando sonaban pues las trompetas. Por eso me encanta que el hermano traiga el shofar. Sí, qué bueno que traiga un shofar. Esas son las trompetas a las que se refiere la Biblia. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música. Hermanos, ¿por qué creen que hay batería, bajo, guitarra, teclado, voces? ¿Por qué? Porque tenemos que alzar la voz con los instrumentos que tenemos y alabemos a Jehová, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Salmo capítulo 106 versículo 1. Salmo capítulo 106 verso 1 en el libro de los Salmos. Aleluya, alabad a Jehová,
Porque, ¿por qué? Salmo 107:1. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Salmo capítulo 118, verso 1. Alabad a Jehová, ¿por qué? Salmo 136:1. Alabad a Jehová, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Porque Él es bueno. Y esa bondad la extendió para contigo que no lo mereces. Jeremías, ahora el profeta llorón. El profeta llorón, Jeremías capítulo 33, versículo 11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cautivos de la tierra, como al principio lo ha dicho Jehová. Se insta además en la Biblia a las personas a confiar en el Señor y descubrir que Él es bueno. Salmo 34:8. Regresamos a los salmos ahora rápido al Salmo 34, versículo 8, porque también aquí el Espíritu Santo te insta a ti a que confíes en el Señor y descubras que Dios es bueno. Salmo 34:8. Tienes que gustarlo, tienes que verlo, que bueno es Jehová. Dichoso tú que confías en Él. Gustad y ved. Gústalo, vívelo, contémplalo, porque hoy las bocanadas de aire que das por tus pulmones es eso. Dios ha sido bueno hasta hoy contigo. Al ser Dios, el bien absoluto, no se le puede agradar con nada. A ver otra vez. Al ser Dios, el bien absoluto, no se le puede agradar con nada que no sea la absoluta perfección. En un sentido supremo, solo puede agradarse Dios a sí mismo. Cuando Él ama a sus criaturas, las ama con una importante estima hacia Él mismo. Él es absolutamente perfecto. La salvación tuya y mía no está centrada en el hombre. La salvación está centrada en la gloria que Dios mismo recibe para Él mismo. En Dios. ¿Sabes por qué te salvó el Señor? ¿Sabes por qué el Señor se dignó en salvarte sin que tú seas un bien perfecto y absoluto como Él? ¿Sabes qué dice la Biblia de por qué el Señor te sacó de donde te sacó? Lo hizo para alabanza y la gloria de su propio nombre. Efesios capítulo 1, versículo 6. Ahí está. Efesios capítulo 1, versículo 6. Se encuentra el supremo propósito de la salvación. Si quieres ponerle ahí una marquita a este versículo y decir, cuando alguien te pregunte ¿cuál ha sido el supremo propósito de la salvación? No es de que tú te vayas o no al infierno. El mayor propósito, el supremo propósito de la salvación está en Efesios 1:6. Lo hizo Dios para alabanza de su gloria y de su gracia. Por eso nos hizo aceptos en Cristo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el propósito supremo de la salvación tuya y mía, para que Dios mismo sea exaltado y engrandecido por sobre todas las cosas. Él es la fuente de toda bendición para ti.
toda bendición para ti. Él es la fuente al ser el bien absoluto, de acuerdo a Santiago 1:17. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez, toda buena dádiva, todo lo que el Señor ha hecho por ti, todo lo que el Señor te ha entregado, todos los dones, talentos, todo lo que Dios te entregó, viene no por herencia de tus padres, no por el título universitario de la carrera que escogiste, no por el diputado que te ayudó a entrar a ese puesto. Toda dádiva proviene de Él. Tu misma vida proviene de Él. Todo lo que tenemos entonces proviene de Él, gracias a que Dios es bueno. Al agotarse su bondad, le queda su paciencia. Y cuando se agote su paciencia, como último recurso, quedará en el último nivel su longanimidad. Por eso estás vivo hoy. Si hay algo hoy de lo cual te arrepientas, vamos a ponernos de pie, por favor. Todos. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad hoy te está guiando al arrepentimiento. La palabra metanoia, cambio de mentalidad, giro de 180 grados, eso es arrepentimiento. Amada iglesia, hoy todos tenemos algo que arrepentirnos, que pedir al Señor que cambie nuestro carácter, nuestra vida, nuestra perspectiva de ver las cosas. Hoy tenemos que aprender a ser más agradecidos, no como la descripción que da Oseas. Si el Señor te está llamando, ¿por qué no eres sensible a su voz? Dios es bueno, tiene grandes cosas para ti. Dios es bueno. Tal vez a muchos el Señor los llama, pero vean en la descripción del profeta Oseas, se rehúsan. No, hermano, no podemos luchar con eso. En esta tarde, los niveles de su bondad son palpables para ti. Bendita bondad de Dios. Bendita su paciencia que no pelea contigo. Cese de hostilidades. Y bendita longanimidad. Se espera mucho, mucho. Pero algún día se terminará todo eso. Para muchos, a esta hora está terminando. Están partiendo a la otra vida. Hoy, la bocanada de aire que respiras por tus pulmones me indica que todavía el Señor quiere tratar contigo. Muerto, ya no hay vuelta atrás. Hoy es el día en que descubras su bondad, su paciencia y su longanimidad. Y no ignoramos que si hoy estamos vivos aquí, es porque el Señor quiere que te vuelvas a Él arrepintiéndote, porque esto te guía al arrepentimiento. Bendito Dios,
Dios, bendito Señor y Padre nuestro, por supuesto que no menospreciamos esto. No, Señor, no podemos menospreciar tu sacrificio. No podemos menospreciar al Dios de bondad en el que creemos. El Dios de bondad al cual alabamos, porque Él es bueno. No, Señor, no menospreciamos esa benignidad. Tampoco echamos en saco roto que tú no peleas. Hay un cese hoy, al menos hoy, hay un cese de hostilidad hacia mí. Y además, por si fuera poco, extiendes de una manera larga espera de que yo me vuelva a ti. Quizás ya no, Señor, ya no tanta espera, es hoy. Cuando hoy me arrepiento y quiero regresar a tus brazos en esas cuerdas de amor en la que me estás cautivando con tu presencia, con tu bendito amor. Con esas cuerdas es que ahora yo vengo a acercarme a ti. Sí, Señor, son cuerdas, porque a veces como oveja nos descarriamos y nos descarrilamos de una forma tan rápida y tan fácil. Son cuerdas porque solamente a los que son como animalitos insensibles, sin entendimiento, hay que aplicarles un correctivo y jalarlos para que vuelvan a enderezar el camino. A veces, oh Dios, somos peor que un animal. Pero hoy esas cuerdas de amor las anhelo. Atráeme a ti, porque separado de ti nada soy, no puedo nada. Oh Señor, en esta tarde, gracias por mostrar en medio de tanto pecado tu bondad, tu paciencia y tu longanimidad, porque esos niveles son maravillosos estudiar en tu palabra. Los vemos desde el juicio del Génesis, lo vemos en el diluvio con Noé, lo vemos en el juicio de Sodoma y lo estamos viendo hoy en los tiempos de hoy, que estamos próximos a que el juicio caiga sobre este mundo. Es tu bondad, es tu paciencia y esta longanimidad tuya la que se engalana hoy en mi vida, y yo no la desprecio. Soy sensible a ello, Señor, y hoy me acerco a ti. Padre, perdónanos por tantas fallas, tantas faltas, por tantas mentiras que salen de nuestros labios, por tanta desobediencia, por tanta amargura, por tanto odio, por tanto rencor, por todas esas cosas sucias. Oh Dios, ten misericordia. Tú eres bueno. Y hoy apelamos a ese Dios bueno, al único bueno, nadie más que tú, Señor. Y por lo tanto, nadie puede agradarte, porque nadie es bueno más que tú. Tú te agradaste en Jesús, nuestro Salvador. En Él tengo toda mi complacencia. Y ese Jesús es el que vive ahora en mi corazón. Ahora su presencia está conmigo. Por eso, Señor, ahora tú muestras tu bondad para con tu pueblo. No por nosotros, sino por Jesús, el único que es bueno. Y ese Jesús ahora vive en nosotros. Oh Señor, gracias. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por coronarte en gloria por esa salvación, porque el supremo propósito de la salvación es tu misma gloria. Que tú seas exaltado y glorificado, que tú seas engrandecido por sobre todas las cosas. Por eso me salvaste, para gloria tuya y para gloria de tu nombre. Levantaste un pueblo para que junto con los salmos aprendamos que en la alabanza cantamos tu bondad.
y cantamos que tú eres bueno. Señor, en esta tarde hermosa, si hay algún hombre, alguna mujer, si hay un joven, si hay una jovencita, si hay alguien que necesita arrepentirse, este es el momento. Hoy es la oportunidad que Dios te ha dado de respirar, de mover tus manos, tus labios, tus ojos, tus oídos, tus pies. Hoy es el día que el Señor te puso en tu corazón. Arrepiéntete, porque todo esto te guía al arrepentimiento. Si estás vivo, esta es la razón por la cual estás vivo: por su bondad, su amor, su misericordia. Todos estos atributos preciosos en Dios hoy son una realidad presente para ti. No regreses así de frustrado con el Señor de salir de este recinto. Hoy entrega tu vida a Él. Ríndete a ese Dios de amor, de bondad y de misericordia. Sí, de juicio, pero que al menos aquí el Señor hace un paréntesis en medio de 23 pecados terribles para mostrarnos su bondad, su paciencia y su longanimidad. Bendito Dios, gracias porque en esta tarde, amiga y amigo, hoy Dios te llama. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirte? Cambia tu manera de pensar. Da un vuelco en tu vida, da un giro y regresa al Señor. Deja esas cosas que Dios te ha dicho que las dejes, esos pecados ocultos, esas mentiras, esos robos, todo lo que el Señor y tú saben lo que hacen. Hoy el Señor, gracias a su bondad, gracias a su paciencia, gracias a su longanimidad, te tiene vivo hoy. Entendámoslo. Mañana no lo sé, pero hoy quiero esa bondad en mi vida. Bendita paciencia, bendita tardanza del Dios nuestro, porque una vez que caigamos en su juicio, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y para ver lo horrendo de su juicio es voltear a esa cruz. Dios no perdonó a su Hijo, descargó toda su furia, su ira del pecado tuyo y nuestro en su cuerpo y fue despedazado por los romanos. ¿Para qué? Para que la piel se abriera y derramara su preciosa sangre, porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay salvación para ti. Para contemplar la ira de Dios, ve la cruz. Así que hoy, si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, acéptalo, entregándole tu vida a Él. Recíbelo, porque Él está dispuesto a perdonarte hoy por su bondad, por su paciencia y por su longanimidad. Bendita sea tu palabra, Señor. Bendito seas, Dios bueno, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.